Hola amigos de Atomics Comics, bienvenidos a otro programa más de Atomics Comics. Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar de cómics. Paul Piceno, Alex Arismendi, ¿qué tal? Bienvenidos. Y José Luis Mansur. Y hoy venimos a hablarles de una historia en particular de Hellboy, Seed of Destruction, que es la primera historia que salió de Hellboy. Y pues bueno, creo que va a estar entretenido el programa. Suena desde el título así bien metalero, ¿no? Sí. Parece álbum de Metallica. Sí, es cierto. Seed of De Destruction. Megadeth, ¿no? Ajá, sí. Y pues bueno, para dar un poco de biografía, ¿no? biografía. Porque han estado pidiendo ya que vuelvan las biografías. Pero no, ya. No lentas. Adiós biografías. Pero- Ya hicieron hacer berrinche al señor Man. No, es que aquí sí, más que biografía, vamos a hacer un poco de historia. Seed of Destruction, que es la primera historia de Hellboy publicada, está escrita por Mike Mignola y por John Byrne. Y pues bueno, la parte de historia de esto es que este imprint, Legend, que aquí va a aparecer el logo, fue un imprint que salió en respuesta a Image Comics. A principios de los 90s, los dibujantes más populares de Marvel, Jim Lee, Eric Larsen, Todd McFarlane, Rob Liefeld, tristemente, ¿cómo se llamaba el otro? Mark Silvestri y Valentino, ¿no? Valentino, También. que era el menos. Todos ellos se unieron y formaron esta compañía de Image, en donde pues bueno, empezaron a publicar sus cómics, que pues no eran más que una imitación de lo que hacían en Marvel, pero tenían mucho éxito y vendían mucho. Y la verdad es que estaban muy bonitos la mayoría, ¿no? Excepto lo de Rob Liefeld. Pero John Byrne, que siempre fue un odioso de este grupo de chavitos que eran las superstars en Marvel, pues no se quería quedar atrás. Entonces estuvo platicando con sus amigos, con Mike Mignola, con Arthur Adams, con Frank Miller, y decidieron hacer este imprint que se llamó Legend. Y entonces crearon un universo y se fueron con Dark Horse para publicar. Oye, Pero es que ellos eran un poco una generación más arriba de... Eran una generación de los previa. Image, ¿no? Eran Bueno, más- Arthur Adams no tanto, él era más o menos contemporáneo de Suena- Jim Lee y todos ellos, pero... suena un juego de estrellas de, así con tú, de Michael Jordan en los 90s con Stockton y todos ellos contra otro. Contra el Magic Johnson y los demás, sí, Estaban bien era gruesos, los dos rosters estaban bien pesados, ¿no? sí, eran más o Yo menos siento así. que más bien los de Image eran como los chavitos estrellas del medio, ¿no? Sí, pues eran los nuevos chicos de la cuadra, ¿no? Exacto. Los chicos talentosos de... Y pues bueno, crean este imprint y pues de ahí salió Sin City, Hellboy, John Byrne's Next Men y pues otros títulos más. Y bueno, Monkey Man and O'Brien, que aquí tenemos el recopilado, que también... Súper lo- difícil de lo conseguir, veremos. man. Súper difícil. Sí, y es que justo en los cómics de Hellboy venían unas páginas justo de Monkey Man y O'Brien, que era como la manera en que iban introduciendo los personajes en el universo de Legend. Entonces, pues bueno, John Byrne, más bien Mike Mignola tenía esta historia de Hellboy, pero él no se sentía seguro de escribir, ¿no? Era así como de, ay, no, es que pues yo soy muy nuevo en esto, no tengo idea. ¿Cuántos años tendría Miñola cuando ya estaba en lo de Hellboy? Ahí sí no sé, esto fue entre 93 y 94. Entonces, pues no creo que fuera muy grande, tampoco era un Unos chavito. 30, en los 30 yo creo, ¿no? Yo creo que sí, más o menos. Entonces, Mignola pues recurre a John Byrne, que finalmente llevaba más de 10 años o más de 15 años escribiendo. Entonces, John Byrne lo platica en algún momento en una de sus editoriales que pues en realidad él no hizo mucho, ¿no? Él jugó a la Stan Lee, en donde Mignola le entregó todo ya resuelto y él nada más le puso textos a las páginas, y de hecho decía que lo que sugería de textos Mike Mignola era muy bueno. Así que dice, yo la verdad solo estoy aquí como para que él pierda el miedo a escribir,
pero no necesitaba de mi ayuda para nada, ¿no? Pues sí, es una lógica, porque además de ese roster, Miñola podría ser el menos famoso, el menos talentoso, y resultó de ese grupo ser el que... Sí, ¿no? Vamos, sí le pegó, ¿no? El grupo en general está de miedo, ¿no? Y bueno, para dar tantita biografía... Lo chistoso es que siento que más bien como un poquito lo que está queriendo decir Paul es que como que de una vez que se separaron de las editoriales grandes, como que fue el único que logró trascender de ese cambio y hacer más cosas después de... ¿no? Bueno, Frank Miller hizo bastante se volvió una marca, o sea, ya se volvió... Miñola ya es una marca. O sea, exacto. Yo en estos días, está chistoso, tuve chance de ver un par de entrevistas interesantes ahí en YouTube de Miñola. Ajá. Y no sé si más bien es como que lo haga como intencionalmente, pero él como que navega con esta bandera de, güey, yo no sabía lo que estaba haciendo, y como que se trata de vender como una persona como muy temerosa, que por un lado no se la creo tanto porque su trabajo es tan bueno que todas las preguntas que le hacían, oye, pero ¿cómo le hiciste para escribir esto? ¿Cómo hiciste para dibujar esto? Todo era, pues no sé, güey, yo no sabía lo que estaba haciendo, yo solo agarraba y dibujaba, o yo solo agarraba y escribía. Lo curioso es que él dice que al final él para nada se considera... Bueno, desde el principio él explica que nunca se consideró un buen dibujante, entonces por eso él empezó entintando. Y además era un muy mal entintador hasta que eventualmente lo corrieron de Marvel, que era donde entintaba, luego se fue a DC, ahí creo que fue donde le dijeron, güey, pues ¿por qué no intentas dibujar aunque sea esto? Y él todo el tiempo se la pasa diciendo en la entrevista que pues al final a él le daba mucho miedo, él se cuidaba mucho en el sentido de no meterse la pata él solo, él solo, de dibujar cosas que no sabía dibujar, entonces él odia dibujar edificios, odia dibujar carros, o sea, todo lo que tienes que dibujar en los superhéroes. Ahorita que lo mencionas así en las obras, lo odia dibujar, es casi ¿no? Coches y entonces cuando le preguntan cómo resuelve su manera minimalista, su visión él lo justifica que pues más bien que él lo hace de una manera natural para evitar para dibujar lo menos posible, ¿no? Claro. Entonces, y a la hora de escribir, pues dice que tampoco se considera un escritor. Ahí sí ya no le creo nada, porque entonces, están muy bien. Lo que pasa es que más bien yo creo que depende. Él dice que él más bien escribe por medio de los textos. Si por él fuera, sus cómics no tendrían textos ni diálogo, sino más bien él escribe por medio de la gráfica y la imagen. Okay. Entonces, no sé, como que yo le encontré como esta similitud a lo mejor a la manera de que los músicos escriben su música. Al final no están pensando una historia como tal, están pensando en sonidos, en formas, en ritmos y todo eso, porque él así lo describe. Él más bien escribe en función del ritmo, de la secuencia, de la narrativa y todo, y no tanto como en historias como demasiado pensadas. Entonces es como muy chistoso, pero al final sí debe haber un proceso racional y mental detrás de eso, que a lo mejor él no se ha dado el tiempo de tratar de descifrarlo, ¿no? Y pues se queda, pues no sé, güey, nomás dibujo lo que me gusta dibujar, y nada más lo que me gusta escribir. Lo que Dios me da a entender. Exacto. Pues por ejemplo, en esa recopilación se puede ver mucho pues todo este camino, donde ahorita que dijiste esto de que él se consideraba como mal dibujante, digo, no es de que uno ve esos trabajos tempranos de él en DC, pero sí se ve que obviamente tiene como este peso de querer imitar de repente a lo mejor a George Pérez o algún dibujante de ahí. Exacto. Y pues porque era la época aparte de los 80, pero cuando vas viendo la evolución de portadas, que es donde se empieza a volver más oscuro y minimalista, pues yo creo que sí es como una exploración que él tuvo. Eso lo menciona. Muy interesante. En una de sus entrevistas, que dice que él era feliz haciendo portadas. Sí, era como lo suyo. Esa recopilación de DC, de los trabajos, está llena de portadas. Y yo creo que eso se refleja mucho en su narrativa y en sus historias, porque cada cuadrito es precioso. O sea,
¿no? Todo está muy bien encuadrado. Sí, todo está pensado como una sola imagen, cada panel. Es impresionante. Yo le daría mucho... Pero aún así las páginas sí tienen sentido como páginas. No, sí tiene una porque no es como Jim Lee, que sí nada más piensa panel por panel, o McFarlane, que, o sea, sus paneles no tienen sentido cuando los juntas, ¿no? Yo me acuerdo que a los 8 años, era cuando empezaba a ver estas portadas de Mignola al principio. Todavía no ubicaba lo de Odyssey, empezaba a ver ya portadas de Starman, de Lobo, cosas así, y me llamaban mucho la atención. No me disgustaban, pero no era como lo que estaba acostumbrado, y yo le daría mucho peso a los editores, tanto de Marvel y DC, que se arriesgaban a decir, bueno, pues no sé si esto funcione, pero está bien dibujado, ¿no? Vamos a ver qué... Porque como tú veías, me acuerdo que me compré uno de Starman, cuando vi la portada, dije, esto va a estar increíble por adentro. Y ya era otro dibujante con el estilo tradicional, y te quedabas con esa sensación de quiero ver más, ¿no? ¿Por qué no es el mismo, no? Y me parece como en ese sentido muy atinado de los editores de haber arriesgado un poquito. Pues de hecho le fue bastante bien a Mignola. En DC hizo Cosmic Odyssey, que es una miniserie de 4 números. Muy bonita. Con Darkseid visualmente y los nuevos dioses de Jack Kirby. Después trabajó con John Byrne en el mundo de Krypton, cuando John Byrne le encargan relanzar Superman a mediados de los 80s, después de las crisis. Justo escribe el mundo de Krypton y todo lo dibuja Mignola. Y creo que ahí fue donde hicieron clic. El estilo no es nada oscuro. No, al contrario, es como muy, muy limpio, pero justo ya era anguloso, ya tenía todas estas características que tiene ahora, sin las sombras tan pesadas. Y pues bueno, John Byrne sí lo puso a dibujar edificios y navecitas y un chorro de cosas, pero le quedaban re bien. El diseño de todo eso estaba bien bonito. Y pues bueno, justo que estamos hablando de eso, aquí apareció mágicamente el mundo de Krypton, que pues está bien bonito. John Byrne y Mignola trabajaron muy bien en esta miniserie, y de hecho esta miniserie es una miniserie muy buena, que te da un preámbulo bien padre de lo que hizo John Byrne con Superman. Y pues bueno, ya que estamos en eso, Mignola hizo esto, el mundo de Krypton, Cosmic Odyssey, hizo una historia de Wolverine en la Tierra Salvaje. Muchas portadas para X-Men Classic. Donde además deja embarazada a una mujer y luego sale su hijo, Draken, o no me acuerdo cómo se llama. Pues es que él ni se entera. ¿Se aplicó la Kevinciña? Sí, dejó una mamá luchona ahí en la Tierra Salvaje. Mamá luchona. Entonces, pues bueno, Mignola la verdad hizo un chorro de cosas. También hizo una historia del Doctor Strange y el Doctor Doom, que ya era con este estilo de Hellboy. Está bien bonita. Pero es como una edición hizo la adaptación, ¿no?, de Drácula, de la película, que está increíble, es una maravilla. Es el trabajo más realista que pudiéramos ver de Mignola, ¿no? Porque de repente está casi fotográfico. Exacto. Y pues bueno, eso es parte de lo que ha hecho Mignola, y obviamente Hellboy, pues de todo, ¿no? Que para los que buscan esa edición, ya la volvieron a relanzar en blanco y negro, porque la primera vez que salió tenía color. Y esta edición ya es blanco y negro, la pueden encontrar. Qué bonito. John Byrne ha hecho prácticamente todos los personajes que existen tanto en Marvel como en DC. Sus corridas más largas o más duraderas fueron en X-Men, con Chris Claremont, donde pues bueno, hizo la saga de Fénix Oscura, los Days of Future Past y todas estas historias que realmente volvieron populares a los X-Men. Hizo los Cuatro Fantásticos durante muchos años, que después de Stan Lee y Jack Kirby creo que es el mejor que ha hecho a los Cuatro Fantásticos. Sí. Es muy estable como creador, ¿no? También hizo el relanzamiento de Superman, que la verdad creo que dio el mejor Superman que podía haber, y pues se han encargado de echarlo a perder. Hizo una mezcla con los años. Christopher Reeve y algo padre en los cómics, ¿no? No ñoños. Es que le bajó el nivel de poder a Superman y lo volvió mucho más entrañable. Más humano, más agradable. Y pues bueno, realmente hizo un muy buen Superman que ya cuando llegó la hora cero, pues ya le dieron al traste a todo. Hasta que le cayó mal, ya lo sacaron, ¿no? Tiene esa fama, ¿no? De que es muy pesado. Pues es que es todo un ególatra, John Byrne, la verdad. Pero de hecho, pues estuvo trabajando en DC muchos años después. Y cuando hicieron este imprint de Legend, él hizo John Byrne's Next Men, que era dentro de este universo que hicieron en Dark Horse, todos estos. Los Next Men era como el mundo real, y
había un personaje entre los Next-Men que era un chavito que él leía cómics y él leía Hellboy, leía Sin City, leía Danger Unlimited, Babe, que era una especie de She-Hulk. Los Danger Unlimited eran como los Cuatro Fantásticos y pues así tenían un chorro de cosas. Hay unos ómnibus de esa serie de Next-Men, de Byrne, en blanco y negro, pero siempre he tenido la sensación de que han pasado desapercibidos, ¿no? Como que no se les da mucho el peso de... Es un ómnibus, o sea, sacó No, y la verdad, los Next-Men son la mejor historia que hizo John Byrne en su vida. Y es agresivo, ¿no? De hecho, es de los primeros cómics que yo me acuerdo que llegué a ver que estaban subiditos de tono. No, y es más para adultos, sí, además. Tiene un buen como de sangre. Pues es que había una chava indestructible, que realmente era indestructible, y cuando la intentan jalar del cabello, pues le rebana los dedos al monito, porque pues la tipa era invulnerable. Eso está padre. Luego le atraviesa uno el pecho con la mano. Yo llegué a ver números así y dije, ¿a poco esto es Byrne, no? Me quedaba así como... No, estaba bien padre. Y justo sacó una serie que igual sería bueno reseñarla, la de 2112, que se liga a Next-Men y crea un universo ahí bien padre. Y justo Hellboy sale en páginas de los Next-Men. Hay una chava que tiene poderes, que es una especie de Fénix en los Next-Men, que hace realidad lo que imagina. Entonces ella dibujaba cómics y vuelve a la vida a Hellboy ahí en ese mundito. Y pues la neta está bien padre, pero pues vamos a hablar del señor Mignola. Sí. Pues, ¿qué podemos decir? Yo creo que encontró un hueco, por decirlo así, que no existían en los 90. Eran puros superhéroes, todos estábamos muy contentos y él empezó a explorar, se puede decir como terror, por decirlo así. Sí, como misterio, es como una especie de Indiana Jones metafísico, ¿no? Podría describir así a Hellboy. Sí, es algo que no existía, ¿no? O sea, eso sí está muy claro en que pues se le prendió a él y pues gracias a él existe pues ya este tipo de narrativa, de estilo, ¿no? De sellos, de historias, exacto, de universo ya que ya lo desarrolló súper bien. Hablando un poquito de la historia, mira aquí está Babe, que era como la She-Hulk de este universo de Legend. Hablando un poquito de la historia, Seed of Destruction es como el origen de Hellboy, pero no es un origen convencional. Aquí el personaje, el villano que se une a Hitler, quiere traer algo a este mundo, de un mundo sobrenatural, donde hay unos demonios encapsulados por ahí. Y pues bueno, él lo trae al mundo, pero él no tenía idea de dónde iba a aparecer. Y los gringos tenían una medium, que es parte de este universo de superhéroes que crearon. Estaba la Antorcha de la Libertad, que era como el Capitán América de este universo, que están en el sitio donde ella sentía que iba a pasar algo, y justo es donde aparece Hellboy, que es un niñito ahí con su mano de piedra que tiene esta conexión con los demonios. Y pues ahí es donde empieza la historia y brincamos hasta donde él ya es una persona bastante adulta, en donde ya ha pasado un chorro de aventuras, y de hecho nada más hace mención, ¿no? Pues te acuerdas en el 79 lo que nos pasó. Sí, estuvo bien rudo. Y empiezas a descubrir a los personajes que acompañan a Hellboy, que son muy bonitos. Abe Sapien creo que es uno de los mejores personajes que han hecho. La verdad, él, desde el diseño hasta la personalidad es muy padre. Y como escritor, Mignola creo que tiene este sello en donde no es muy rebuscado, pero siempre hay un trasfondo en las historias. No son tan lineales, no son aburridas para nada, son muy ágiles y tiene mucho trasfondo, aunque no te lo cuente, y no es necesario que te lo cuente tampoco. Como que entiendes que hay algo ahí. Sí, porque de esa manera mantiene como este ambiente o este mood de misterio y sobrenatural, donde no te tienen que explicar al 100% todo lo que está pasando. Y no necesitas verlo, ¿no? Y yo lo que percibo de sus historias es que yo las veo como cuentos de hadas, ¿no? Juega mucho como, sin caer como en los clichés de ahora voy a hacer al hombre lobo, ahora voy a hacer a Drácula, ahora voy a hacer a Frankenstein. Sin embargo, juega como con ese romanticismo de estos monstruos,
¿no? De esos universos, de ese universo de monstruos que todo el mundo conocemos, como el monstruo de la laguna, como, ¿no? Y juega con esos estereotipos o personajes ya establecidos, sin que necesariamente ahora voy a hacer una película un cuento de Drácula o ahora no, o sea, como que revuelve un todo, ¿no? Y agarra como esas propiedades y características de esos monstruos ya como establecidos como en el folclore y juega con eso y de alguna manera como que arma estas, pues a mí me parecen como cuento de hadas, ¿no? Sí, son como muy bonitos, son ligeritos, son cortas, ¿no? Y eso te permite que las historias fluyan de una manera súper ágil y súper sin complicaciones, ¿no? Y no necesitas como haber leído toda la obra para entender lo que estés leyendo en el momento. Ajá, sí, que eso está bien difícil, ¿no? Ajá. Muy difícil. Y está muy bien porque justo cada historia tiene su punto. Esto se me imagina un poco a lo de la película del Toro. Sí, ¿no? Es que visualmente creó un universo. Y ahorita que me estaba recordando que la primera vez que yo vi o tuve un Hellboy en mis manos fue una edición mexicana. Creo que fue en una de las Conquist o la Mesif. Metieron al final unas páginas de Hellboy. Y era curioso que eran como 4 páginas y te quedabas clavado y no te quedas así como no entendí nada, sino con esa pequeña narrativa, con los pocos datos que te daban, era suficiente para decir, pues, quiero más, y sí entendí, me interesó. Sí, la verdad es que en cuestión de historia es muy bueno por eso. Sus historias tienen un principio y un fin. Puede hacer una historia de 5 páginas y la disfrutas igual que una historia de 4 cómics completos, ¿no? O sea, tiene esa agilidad como escritor y esa versatilidad en donde tanto puede hacer cuentos cortos como te puede hacer sagas un poco más extensas y las disfrutas igual y son igual de buenas. Él como escritor, lo que me ha gustado mucho que ha hecho con Hellboy es este crecimiento, desarrollo del personaje, que a través de los años lo ha ido puliendo, ha dado información de qué tiene en como baticinturón. Te demuestra que es un personaje Hellboy que también se nutre de información porque tiene como este manejo de brujerías, antídotos para combatir contra tal demonio, tal brujo. Ajá. Y eso es lo que me hace darme cuenta que Mignola no es un cuate que le pegó, ¿no? O sea, sí, no es un improvisado. Cuando hizo Hellboy en México, pues investigó también un poco de leyendas que había acá. A mí me hubiera encantado que lo hubiera dibujado él, porque el dibujante que escogieron ahí se me hizo muy malo. Sí. Para el folclore que te ofrece México, pues... Sí, te hubiera gustado verlo dibujado por él, ¿no? Un luchador hecho por Mignola, bueno. Ajá, exacto. Pero el estilo era muy malo para mi gusto, pero... Insisto, esas cosas que rodean a los personajes, a Liz, al profesor... estos huecos que te dejan cuando Hellboy es niño y que luego te ponen en algunas páginas en otras sagas, así como está bien padre todo eso cuando ves al pequeño Hellboy conviviendo con su papá. Ajá. Y en vez de sentarse a leer la Biblia, le lee el Necronomicon. Todo este tipo de cosas, pues es un universo muy bien desarrollado. Sí. Y que eventualmente lo independizó de este mundo de Legend. Porque Legend pues ya no jaló. Digo, Sin City siguió su camino, ¿no? Independiente. Sí, es lo que sea al principio, pero es que Monkey Man y Brian también, ¿no? Y Next Men, pues en algún momento se acabó. Se dice tan fácil que pueda crear un universo, o sea, donde ya entiendas que ciertas cosas paranormales pasan, que... o sea, sí es bien fácil decirlo, pero la verdad es que lo desarrolló con una facilidad. Ajá. Yo creo que hay un momento donde todos nos encontramos afines con Hellboy, aunque no sea... Yo, por ejemplo, no leo ni compro cosas que sean de terror. No me llama la atención, nunca me ha llamado. Pero Hellboy, sin que lo considere de terror, sí es algo que me llama mucho la atención y lo disfruto. O sea, no me... Sí, yo creo que puede ser el tema de que como que transita entre el terror y la fantasía, ¿no? Y los cuentos de hadas. Sí, es como diferente, porque no es que necesariamente te den miedo, ¿no? Aunque sí, como son atmósferas muy oscuras, pero se usa como elementos de horror. Es curioso que estaba viendo que creo que el director, no sé quién dijo de la nueva película
de Hellboy, que tuvo que hacer la aclaración de que él no está haciendo una película de superhéroes, que él más bien está haciendo una película de monstruos. y es que, güey, pues es que si tuviste que haber leído Hellboy, te tuviste que haber dado cuenta que no era un cómic de superhéroes. Ajá, que no es un superhéroe para nada. Es un cómic de monstruos, ¿no? Entonces... de misterio y demás. Se me hace como, me llamó la atención como el comentario. Digo, a lo mejor él lo tenía sobreentendido y a lo mejor necesitó que lo tenía que hacer como una aclaración para la gente no familiarizada. Para el público general, ¿no? Para Pero los no sí lectores. me llamó como esa atención porque sí, precisamente Hellboy, pues no... como tal, no es un cómic de superhéroes. No tiene ninguna característica de superhéroe más que su manota viaja entre la ciencia ficción, entre el misticismo, entre la fantasía, entre lo paranormal. Entre lo paranormal, un montón de cosas que pues, definitivamente no... Y además por la misma forma de cómo están pensados y creados los personajes, pues no es un libro, no es un cómic de superhéroes. Tal, sí, no, para nada. Oye, y hablando de este Seed of Destruction, y ahí se escucha en el fondo. Puede ser la saga más que tienda a ir a como a la brujería o cosas así. Y lo que me llama la atención es que en los textos no ves estas letanías que otros autores abusan, donde te meten palabras que nunca has visto en tu vida o las inventan o algo. Y aquí sí te manejan un entorno bastante pesado con Rasputín, que sí, en algún momento dices, ¡ay, este cuate sí está rudo! Sí, está rudo, sí da calambres, ¿no? Nada más su vestimenta toda, que asumes que es como diabólica. Ajá, y es como bastante sabelotodo, ¿no? El Rasputín, Nunca sientes esta pesadez de que te están metiendo algo de oculto, de no sé, vamos a saber, de algo que sí existe, o sea, nada más sabes que es el ambiente, pero nunca lo estás... No te lo tienen que sobreexplicar. Ah, sí, de que también eso es entre Mignola y John Byrne, ¿no? Creo que los dos hacen buena chamba. Pues, no hay momento donde dices, creo que aquí me están metiendo algo medio rarillo, ¿no? Lo tomaron de alguna religión o algo, no. O sea, nada más es como tomar estos conceptos. Sí, no es como que te estén haciendo como una propaganda dogmática o algo así, ¿no? Pero sí, yo sí noto una diferencia súper cargada de textos en los primeros números, que ya lo quiso al final, claro, ¿no? Y al final ya era 100% Mignola, entonces... Es que esta fue la única historia donde se metió John Byrne. A mí me gusta mucho esa evolución de que cómo Mignola pasa de ser un escritor de letras a un escritor visual. Porque ya en la última saga, que es Hellboy en el infierno, ya los textos son mínimos, o sea, ya toda la historia se cuenta completa. Se cuenta sola. Con los puros dibujitos, es impresionante. Pero un dato chistoso que dio en una de las entrevistas que vi es que dice, güey, es que si ya tenía a este personaje malo, o sea, el güey fue como escribiendo sobre la marcha, en realidad no tenía un plan. No tiene una forma de estructura, y de hecho dice que donde empezó como a hacer como este trabajo de preproducción fue cuando se empezó a meter con el cine, y ahí es donde se dio cuenta que podía hacer trabajo de preproducción y a pensar más las cosas antes de ejecutarlas, ¿no? Sí. Pero que en realidad al principio pues era así como le iba fluyendo. Entonces dice que los diálogos de Hellboy y la personalidad de Hellboy nació a partir de que si ya tenía un villano como demasiado conocedor, demasiado chorero, ¿no? ¿Cómo iba a poner dos personajes igual. de hocicones o de parlanchines? Sí, claro. Entonces por eso las respuestas de Hellboy son como tan secas, tan burdas y tan rayando en lo chistosito, sin ser payaso, ¿no? Sin ser un payaso. Es parco, ¿no? Ajá. Es como parco, pero y además sarcástico, ¿no? Entonces así es como dice que desarrolló como la personalidad de Hellboy, y está padre porque que es lo que siento que a mí me falta mucho con los cómics, cómo están manejando los cómics actuales, de que no percibo una personalidad como tal a la hora de hablar, por ejemplo, de un Batman, de un Superman. No, como que todos son iguales, ¿no? O sea, sí, parece que te están hablando todos la misma persona, no percibo una personalidad característica en cada uno de ellos. Es como muy chistoso. Y en Hellboy sí tenemos eso, ¿no? El Abraham Sapiens tiene una forma muy chistosita de hablar. El Hellboy tiene una personalidad muy única a la hora de hablar, ¿no? Y así
todos los personajes con los que te vas encontrando, ¿no? Es como bien divertido. ¿Ustedes creen que la película, la primera, afectó un poco al cómic? ¿Lo evolucionó? No, yo creo que no, ni lo afectó ni lo ayudó. ¿Ayudó a definir a Hellboy? No, porque es algo totalmente independiente y creo que la película ni siquiera respeta tanto al personaje, pero no por eso es mala. Sí, hecho, no, Miñola y él no estuvo mismo tan contento con las películas. ¿Quién? No, a él no le importa. Miñola decía que estaba increíble. Sí, a él no le importa y lo ha dicho varias veces de que él sabe la diferencia entre un cómic y una película. Exacto. Entonces, aunque era la película de Hellboy, sabe al final del día que es una película y además es una película de Guillermo del Toro. Entonces, realmente él le dio, pues sí, sin duda le dio consultoría y todo, pero al final del día él estaba consciente de que no era suyo, no era algo suyo, entonces sí, además le dio mucha libertad. Pagaron un chorro y fue así, pues hagan lo que quieran. Le dio mucha libertad creativa. Yo, a raíz de esa película, que seguramente ganó muchísimo dinero Miñola, de ahí fue cuando empezó a hacer estos cómics alternos ya de Dave, de personajes. Según yo ya desde antes había, porque empezó con el BPRD, como para explorar a los personajes sin Hellboy. Entonces, eso sí fue antes de la película. Aunque sí, en la entrevista sí dice que el hecho de que alguien te compre y te haga tu película sí le ayudó, sí fue como un parteaguas. Porque a lo mejor Hellboy sí era como un éxito, un producto exitoso, pero al final era un producto de nicho. Underground, ¿no? Sí. Entonces... Sí, bueno, eso lo hizo más popular, seguramente. Eso que sí le dio como boost más al mainstream. Entonces, claro. De hecho, es como un tip que le da, según esto, a los que quieren hacer cómics. Que les hagan películas. Que si logran conseguir que alguien haga cómic, una película de su cómic, que lo hagan, ¿no? Entonces, Chale. Oigan, y un poquito del color, ¿no sienten? Yo cuando leí este cómic la primera vez, me llamaba mucho la atención el color. ¿De Chiarello? O sea, no sentía que estuviera mal hecho, pero al momento sí me molestaba porque decía, pues, ¿por qué no está coloreado como los Wildcats, ¿no? Por Liquid, ¿no? Sí, me llamaba mucho la atención y no entendía por qué hacer estos colores planos, digo, en esa época, ¿no? Es que probablemente y ahora si se vuelve un acierto, ¿no? Si eres como... Es un arte en general como muy difícil. No te entra la primera. A mí, ¿pero honestamente... tú le das crédito al colorista? ¿Sientes que no fue un chiripazo? ¿Sientes que este cuate dijo... No sé quién lo decidió en algún momento. Pero bueno, este color ya se venía viendo desde lo que venía haciendo con Batman y con otros, como que alguien tuvo el acierto de, güey, ¿por qué no coloreamos más plano, ¿no? tu arte de esta manera, ¿no? ¿Quién sabe quién sería si fuera como una iniciativa de él? Que es un rollo editorial también, porque entonces, si te fijas en sus otras publicaciones... La realidad es que si eres un chavo, pues no te llama mucha atención. A mí me pasó así, o sea, a mí cuando me dio así el super boom de coleccionar cómics y todo, pues a mí me gustaba igual lo flash y sí, todo eso, sí. Y por eso me tardé en entrarle a Hellboy, pues ya hasta que tuve cierta edad, ¿no? Y ya cierto camino recorrido pues ahora sí que de entrenar el ojo, sí, ¿no? Sí, ya viéndolo más como creativo, como... Sí, por ejemplo esta de Man-Bat, aunque no tiene el estilo tan pesado de sombras, pues sí el color es... Es que el Cosmic Odyssey planito. No está coloreado así. Está coloreado como en acuarelas, pero tiene más degradados. Exacto. Hoy déjenme dar una recomendación a los posibles editores que quieran reimprimir Hellboy. El último que lo hizo en México, de muy mala forma, fue Bruguera, que ya no existe, pero las páginas eran brillantes. Y el negro se ve horrible. Era una cosa, no podías ver ninguna ilustración de Miñola, porque aparte te hace como unos... Cuando hay un choque entre la tinta y el color, sí, que se bloquea y se ven como halos ahí bien raros. Estos cómics de Miñola se imprimen en mate. En mate, por favor. No, pero vuelvan a hacer. Sí, a los impresores, por favor. Cuando haya mucho negro en las páginas, tiene que ser mate. Y en general, los cómics no tienen que ser brillositos, o sea, las portadas sí, porque le encantan a Paul. Pero en general, el papel de adentro, pues tiene que ser mate, porque si no, matas el arte durísimo. Sí, creo que lo importante del papel sería no es lo que brilla, sino lo resistente que pueda ser, ¿no? Exacto. Entonces,
y siempre creo que va a ser más lindo de apreciarse un papel opaco, ¿no? Antes que un satinado, pero pues sí, eso es muy de la imprenta mexicana. Sí, que todo sea brillosito. Sí, todo lo quieren satinado. Es tu culpa, Paul. Algo tuve que ver ahí. Oigan, y yo no sabía hasta hace poco que hay obras de Hellboy, pero como novelas. No, nunca me he clavado, he visto si las escribe y las adapta Mignola, o es un escritor que desarrolla por ejemplo, Seed of Destruction, toda la novela desarrollada es por él. No, sí, yo creo que él ha escrito un par. Sí, él ha escrito un par, pero... Va a estar interesante. Digo, el inglés va a estar pesadito. Digo, porque no te fluye natural. A menos que tengas un muy buen nivel de inglés, pero va a estar interesante leer la obra, ¿no? ¿Qué tanto le añade, le enriquece el cómic? Que imagino que pues, debe ser más rica la novela. Pues depende. Es que como ya es un personaje nativo del cómic, la verdad es que sí extrañas los dibujitos de Mignola, ¿no? Bueno, no sé, pero... Es que yo creo que más bien varía del tipo de lector que seas. Si te gusta como leer mucho así letritas y así, pues está chingón, letritas, ¿no? Me imagino. Sí debe ser como una pues es una obra como muy interesante, ¿no? Letritas una tras de otra. Pero pues sí. Pues en este Batman, que es lo que le decía que... Digo, sin ser un experto en Mignola, y gracias a esta recopilación, aquí hay un salto de lo que ves de Mignola, que es de 1993, Legends of the Dark Knight, número 54. Es una historia, obviamente, de Batman, y se ve ya Ya tiene todo el estilo. Ya es estar viendo, bueno, ahí lo ponemos en la... Es un trabajo muy bonito, y es el Batman más oscuro, tétrico, de buen gusto, que he visto en mi vida. Y te quedas con ganas de ver más historias así. Porque pues finalmente Batman es Y hasta dices qué mala onda que no lo dejaron como rediseñarlo, ¿no? Porque yo creo que ahí sí fue un rollo editorial en donde pues tenía que tener el óvalo amarillo. Y el baticinturón. Y todo ese tipo de rollos que a Mignola yo creo que le hubiera quedado algo mucho más interesante si él hubiera jugado con el logo y todo. Y tienes razón, porque de alguna forma sí lo rediseñó en algunas portadas y en alguna historia de Batman God o algo así, y sí es un Batman más como... redibujado con unos como gogles así. Es la de Gas Lamp, que acaba de salir también la animación hace poquito. Sí, el villano es Jack the Ripper, ¿no? Ve, por ejemplo, es. Sí, de hecho trae una pistola que es así como, órale, Batman no trae pistola, ¿no? Trae aquí como un saquito de Rocketeer. Está bien padre. Sí, hubiera estado interesante que lo hubieran dejado rediseñar, porque también es bueno para diseñar. Yo creo que sí lo dejaron. Porque en esa primera no. Lo que él dice es que poquito a poquito alguien le fue dando como, güey, ¿por qué no haces lo que a ti te gusta hacer? Mira eso. O sea, esta portada es muy osada, ¿no? O sea, que tú llegues con un editor, así de, ya es la portada. Pero cuando hizo esto, el Batman Black and White ya era Mike Mignola. Ya era Mike Mignola. Ya era de... Pero pues pocos autores venden esto, ¿no? O sea, este estilo minimalista también ya lo compramos todos. O sea, sí, algo tiene que lo compras. No, pues es que está muy bonito, la verdad, está muy bien hecho. El arte es increíble. Todo lo que pasa en cada panel son como fotografías, ¿no? Aunque no es el más clavado en el detalle, sí es el más clavado en hacerte sentir el ambiente. Entonces, tiene los ladrillitos suficientes para que entiendas que hay una pared de ladrillos, ¿no? Los escalones suficientes para que entiendas y veas la forma de la escalera, aunque no tenga que dibujar dónde se unen todos los escalones. Sí, es que lo que yo siento en sus imágenes es que es un maestrazo de la composición. Entonces, cómo juega con los espacios negativos y positivos, eso le permite en no saturar con demasiada información innecesaria para la lectura de la imagen. ¿Qué tal los marcianitos estos raros? Entonces, también padre. Y lo puedes ir viendo, bueno, la Seed of Destruction sí es como todavía muy saturado, ¿no? Muy barroco su dibujo. Pero ya cuando llegas, por ejemplo, a Hellboy se va al infierno, es súper minimalista. Sí, ¿no? sí. Y aún así tiene la información necesaria. Creo que ese
Creo que lo que él vende como flojera de su parte a la hora de trabajar, que puede ser cierto o no cierto, o simplemente no quiere como a exponer su fórmula. No quiere, pues más bien no quiere verse muy rebuscado, ¿no? O no quiere explicar a los mortales cómo es que funciona ¿para qué pierdo tiempo explicándoles si no me van a entender, ¿no? O simplemente no quiere regalar su fórmula a la gente. Ajá. Pero yo siento que su proceso mental en términos de la sintetización de la información, sea por flojera o no por flojera, lo lleva a forzar su cerebro a pensar de una manera compositiva superior a la que normalmente la gente haríamos, ¿no? Porque un hombre pegando y ya como que nosotros intentamos, la mayoría de los artistas como que intentan hacerlo así de espectacular, así como jugando con la pinche ángulo de la cámara así muy mamón, o el scores y todo. Y güey no, lo único que se limita es a trabajar, a pensar en negativos y positivos y jugar con la composición, no tanto con lo impresionante o lo llamativo del enfoque o del encuadre del dibujo, ¿no? Entonces de ahí que... Y cada vez dibuja con menos es más, ¿no? Sí, o sea, ese Hellboy en Hell. Y se ha vuelto un maestrazo en eso, pero eso no es gratuito. O sea, creo que sí. Es muy interesante ver este proceso años de trabajo gráfico de cómo ha ido evolucionando a eso. Es como súper interesante. Sí. Digo, insisto, aparte de este ejercicio, para los que se quieran clavar, analizarlo y tener obras que aquí hay portadas que yo no había visto en mi vida, pues es una recopilación y se puede ver todo ese proceso. Y hay dibujos bien bonitos, que es lo que te decía fuera de cámaras, que pues hay personajes que los ves súper interesantes ya con este modo de trabajo, sí, Starman, con esta visión que tiene. Quieres más, quieres ver más. O sea, son personajes que les da la vuelta y los ves en otro ángulo, en otra forma de dibujarse, que dices, pues me interesa, ¿no? Sí, está chido, la verdad. ¿Sabes dónde se vería muy bien ese trabajo? En la versión del artista, estas versiones escaneadas de las páginas. Ese debe ser un must have, ¿no? Sí lo hay, güey, pero cuesta un dineral, no manches. Yo lo vi arriba de 2,000 en Amazon. Creo que ese es más barato. No. Según yo, una vez sí dije, me armé de mucho valor, dije, lo voy a comprar, el de Hellboy. Porque todos esos cuestan alrededor de los 2,500. Sí, por el dólar ya. ¿No? Pero el de Hellboy, ese costaba como 4,000 pesos. Y ahí sí se debe ver increíble ver la tinta, porque pues él todavía sigue siendo artista. Sí, clásico. Clásico, ¿no? Ahí sigue trabajando en papel. Sí. Y ya en las últimas parece que llega a meter aguadas en algunas de esas páginas o acuarelas, no nada más ya. Pues es que según esto, en su disqueaño de retiro, que nada más hasta él solito se ríe de que nada más le duró como 6 meses su retiro. Pues que según él se iba a dedicar a pintar, ¿no? Entonces qué interesante, eso está increíble. Pero en realidad ni pintó tanto y decidió, pues me voy a poner a dibujar de nuevo porque además sí me gusta. Entonces como que más bien ya reparte su tiempo entre pintar y hacer cómics. Ahora dejó mucho la serie como en el lado no de escritor sino de dibujante, ¿no? Ya le dejó a muchos artistas. Que de los que más me han gustado, se me fue el nombre del dibujante. No, se me fue. Hay uno que ha dibujado Hellboy de una forma muy... Sí, yo no vi con ninguno que le... Había uno que medio dibujaba como Miñola. Yo creo que se después, me fue el nombre. Bueno, Ryan Sook creo que también dibujó un rato historias de BPRD. ¿Cómo se llama? A mí el que más me gusta es el de Adam Hughes, la verdad. El de... Sí, pues sí, Adam Hughes es Adam Hughes. Sí, ¿no? Está muy acá. Sí, yo no he encontrado ningún ¿cómo se llama? que me fascine y él dice que pues él se pone como mucho en el lugar obvio de los artistas y trata de no meterse demasiado con el trabajo de los artistas a los cuales asigna, ¿no? Digo, cómo él cura y cómo escoge a dichos artistas, pues solo él sabe, ¿no? Sí. Pero
Pero pues no, yo creo que Hellboy sí es como de... Hellboy es Miñola, ¿no? Si no lo dibuja Miñola, pudiera no funcionar, ¿no? Tendría que ser alguien como muy cabrón, como... Pues como Adam Hughes, o no se me ocurre nadie quién más pudiera ser. Oye, curiosamente acá en México parece que no tiene mucho pegue, ¿no? Porque por lo menos todas las versiones que han sacado en México fracasan, por lo menos en Sí, es que de entrada creo que aquí la película no tuvo mucho éxito en general, ¿no? Como que no les llamó mucho la atención. Pues, ¿qué onda? ¿Calificaciones? ¿Cómo ven? Pues sí, de una vez. A ver, empiezas tú, Gandón. Pues yo sí le doy un 10. Creo que... Ya estoy gastando. Pues creo que es de esas cosas que tienes que leer por lo menos una vez en tu vida. Estén conscientes de que no es una historia de superhéroes como tal, es algo muy diferente. En cuanto a lo literario, ya saben que yo no soy muy exigente, pero creo que sí es muy bueno, o sea, le va muy bien ¿no? Entonces, y el arte, pues sí es un must. Si estás queriendo aprender, hay mucho que aprenderle a Mike Mignola. Si simplemente nada más eres una persona que te gusta apreciar el buen trabajo gráfico, seguramente te va a gustar. Y sobre todo es bien interesante ver ese proceso y esa evolución gráfica. Para mí creo que es lo que a mí me llama la atención en ese sentido. Desde sus orígenes, antes de que hiciera Hellboy hasta que terminó Hellboy, es todo un viaje visual muy, muy claro y muy evidente, y por lo mismo bien rico. Exacto. ¿No? Entonces, pues yo sí le doy un 10. Si pueden también a la par conseguir libros como que nada más hablen de su trabajo, del puro arte, pues háganlo, valen la pena 100%. Sí, este libro del arte de Hellboy es muy bonito. Es dinero muy bien invertido y pues eso. ¿Tú, Paul? Pues yo también le voy a poner un 10, porque ya como todo lo que dijo Alex, es un artista que si lo ves del lado de consumidor, no te vas a aburrir y es muy entretenido. Y si lo ves como en el lado de aspirante a dibujante, pues hay un montón de cosas que aprenderle, que copiarle en el buen sentido. Por lo mismo, porque es como dice Alex, o sea, llega a una síntesis donde no te maneja cámaras complicadas ni discursos aparentemente no complicados, como el cómic americano, pero sí tiene una definición y un trabajo, como ya lo habíamos dicho, entonces vale mucho la pena. Yo también les recomiendo que consigan este tipo de libros que abarcan más como sus pin-ups, sus bocetos. Sí, porque traen bocetos y traen todo eso que luego... Por ejemplo, es una acuarela que casi no se ve. Proceso mental que luego a veces se pierde a la hora de ya hacer el render final, ¿no? Claro. Claro. Entonces, que es muy bonito. Pues yo también ya me gasto un 10, creo que ya llevo 3 o algo así. Tú ya debes, Paul. Soy el Easy Paul. Pues yo le doy un 9, nomás porque tengo los 10 reservados para ciertas obras. Pero pues la verdad es increíble, o sea, no tiene pierde. Hellboy y Miñola, la verdad es que está increíble. Yo lo recomiendo 100% y pues deberían leerlo. Si no lo han leído, yo creo que la mayoría de los que nos ven ya conocen Hellboy y ya lo han leído muchas veces. A los que no lo han leído, pues la neta, éntrenle. Es una lectura bien interesante, es muy fluida. Y pues el arte es maravilloso, ¿no? Y hablando de las ediciones, ahorita que me quedé pensando en lo del inglés, desgraciadamente no hay mucha forma de conseguirlo en español. Para la gente que le batalla mucho el inglés, pues sí, también le van a batallar para encontrar versiones en español, porque casi no hay. Las extintas de Bruguera creo que solamente terminaron el y hasta ahí se quedaron. No hay más. Entonces, pues digo, para mí no es un inglés complicado, pero desgraciadamente para la gente que igual no sea un obstáculo, pues sí, a lo mejor batallan por eso. Pero no... ¿No trae letras? Pues sí, solo que empiecen por el Hellboy se va al infierno, que casi no trae letritas. Pero no, Panini no había uno de esos. Yo me acuerdo que de las moles recientes justo alguien estaba como... Es que más bien creo que ya Televisa lo va a sacar otra vez.
Bueno, es otro quién sabe. intento, creo que es el cuarto intento. El primero fue el de Gantús, luego hubo otro, luego este de Bruguera, que ya desapareció la editorial. Ajá. Y ahora va de nuevo Televisa con... ¿Y esa editorial española Norma? Norma. No tiene una... Pues bueno, yo ¿Seguro? no he visto ya, este sí lo he visto en la versión de editorial Norma, Ajá. que casi no trae textos, pero como recopilaciones. Las que hay que son muy parecidas a este formato, con una bandita, son ultra caras y ya no he vuelto a ver. Pucha. O sea, están arriba de los 1,000 pesos. Pues está bien, es buen pretexto para que aprendan inglés también. Entonces, O que se esperan a la Televisa, que no hay fecha, pero que no sean Pues baquetones. sí, a ver. Televisa va a sacar. Pues muchas gracias por vernos, gracias a todos los que escriben semana con semana. Ahí Y- sigan viéndonos, den Juanito, like. ya viene el día del cómic de Halloween, el día del cómic gratis. No se lo pierdan. Saludos, gracias. Dios. Seed of Destruction. End of the sea.